Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abran su Biblia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9. Y vamos a leer un único versículo, que es el verso 3. Y vamos a leerlo todos de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, servicio y ceniza. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por que tú nos has traído a tu casa, porque hemos podido alabarte, hemos podido glorificarte, por los hermanos que están aquí presentes. Mira por aquellos que no están aquí. Pero, Señor, te pedimos que seas tú hablándonos, porque queremos aprender a ser verdaderos discípulos, verdaderos seguidores, andar como tú anduviste, andar en la gracia y en el favor tuyo. Seas hablando a mi vida y hablando a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos tiene aquí reunidos en esta noche. La Biblia dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y hemos alabado al Señor. Eso es muy importante, alabar al Señor. Es algo esencial porque nosotros venimos para entregarle a Dios nuestra adoración. Es verdad que hace un rato cantamos con manos vacías porque de una u otra manera nosotros se puede decir que no tenemos nada más que entregarle sino nuestra vida en señal de adoración. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que debemos ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios, porque a Dios le damos un culto racional, es decir, no es pura emoción. Lo hacemos entendiendo que Él es un Dios todopoderoso, que Dios es real, que aunque no lo vemos, sabemos que Él está aquí y está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo habita en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero eso no significa que no vivimos en un mundo caído. Eso no significa que no vivimos en medio de días malos. Y aún eso está cada vez ingresando en la iglesia, como veíamos el día miércoles. Veíamos el día miércoles lo que pasó en la iglesia de Corinto, donde había un caso de inmoralidad que se estaba juzgando y la iglesia no hacía nada. Y a veces nosotros podemos caer en el mismo error, porque el ambiente espiritual de este mundo es terrible. La mayoría de la gente, mire cómo viven como rehenes, pero viven de rehenes ¿de qué? De un materialismo. Y son escépticos. Son escépticos a la palabra de Dios. Son escépticos a la voz de Dios. Son reacios a llevar una vida disciplinada. Por eso es que vemos el desorden en nuestro país y en las naciones. Y lamentablemente muchos creyentes tampoco quieren oír que se hable acerca de vivir una vida disciplinada. ¿Cómo podemos vencer los problemas? ¿Cómo podemos estar fortalecidos en el Señor? ¿Cómo podemos crecer en la vida cristiana? Para eso Dios nos ha dado, primeramente nos ha dado su Santo Espíritu. Nos ha dado su palabra. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de este libro. Pero si usted no lee, ¿cómo puede conocer el contenido de esta palabra? Bueno, yo voy al culto. Ese también es un deber. Pero es como que si un alumno fuera a clases y no le presta atención al profesor y quiere hacer en casa los deberes. O al revés, hace los deberes, pero no le presta atención al profesor. O le presta atención al profesor y dice, no, ¿para qué? Entonces vivimos a veces a nuestra manera. Y como hemos venido hablando días anteriores, tenemos el caso del libro de
Jueces, donde la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el final del libro de Jueces es un final trágico, triste, desolador. Dios no quiere que eso pase ni en las familias, ni en la iglesia, ni en la sociedad, pero lamentablemente eso está pasando. ¿Por qué? Porque no queremos vivir una vida disciplinada. Los creyentes tenemos disciplinas. ¿Qué es una disciplina? Desde un punto de vista humano, una disciplina es un deporte. Además de que hay una disciplina que son normativas. Pero mire, tenemos las disciplinas como la gimnasia, el atletismo, el fútbol, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacer un deportista? Tiene que ser disciplinado en muchas áreas y tiene que estar constantemente ejercitando. ¿Para qué? Para que pueda rendir al máximo. Asimismo es en la vida cristiana. El deber de cada cristiano es leer la Biblia. El deber de cada cristiano es orar. El deber de cada cristiano es congregarse. El deber de cada cristiano es crecer en el amor fraternal en medio de la iglesia. El deber de cada cristiano es vigilar. El deber de cada cristiano es predicar el evangelio. El deber de cada cristiano es santificar, consagrar la vida. Pero si nosotros no hacemos eso, por más que nosotros tengamos conocimiento, vamos a tener deficiencias en nuestra vida cristiana. Y si nosotros los creyentes no hacemos nada, seremos testigos del aumento de una fe vacía, de una fe sin amor, de una fe de obras muertas. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia se convirtió ¿en qué? En una religión. Ir al templo es una religión más. Congregarme en la iglesia evangélica, hacemos del evangelio una religión más. Y eso no es así. Por eso el Señor nos llama a volver. ¿A qué? A los antiguos valores, a los principios del cristianismo, hacia el único camino, hacia un verdadero avivamiento, hacia un verdadero renacimiento en nuestros días. Es por eso que es relevante que usted busque hacer la voluntad de Dios. Es por eso importante que usted comprenda que quien sigue a Cristo cultiva, o mejor dicho, practica, o podríamos decir, cultiva la práctica ¿de qué? De la oración y el ayuno. Usted leyó conmigo, volvamos a leer el verso 3. Aquí vemos a un hombre de Dios. Y aquí dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Mire, él estaba buscando. Pero ¿cómo le buscaba? En oración. Mire, no solamente era una oración, sino que había dentro de eso un ruego. Y además dice que había ayuno. ¿Y cómo ayunaban en aquellos tiempos los judíos? Con cilicio. El cilicio era una especie de saco, un material un poquito pesado. Y también dice que se ponían un poco de ceniza y ahí se ubicaban. Dios no quiere hoy que hagamos así, pero sí quiere que ayunemos, que oremos. Esas son disciplinas espirituales. Y quisiera que hoy día ahondemos un poco en esto. En primer lugar, yo quiero que todos sabemos lo que es la oración. La oración es hablar con Dios, no es repetir palabras. Y ya vamos a ir a un pasaje. Si puede ir, vaya a Mateo capítulo 6. Mientras yo sigo hablando, porque vamos a ahondar, porque en Mateo capítulo 6 el Señor va a tratar acerca de la oración. Pero como usted y yo sabemos, la oración es hablar con Dios, no es repetir palabras, no es un rezo, no es palabras que tenemos que sabernos. Evangelio de Mateo capítulo 6. En las diferentes religiones del mundo, ellos hablan de la oración. Si usted va a los musulmanes, ellos tienen rezos, oraciones. Los hindúes, los que siguen las religiones budistas, los que tienen religiones como hinduistas
Y tantas religiones que hay en el mundo tienen sus rezos. Pero la Biblia, en el cristianismo, esto es diferente. Pero quiero que entienda que la oración la veamos como un termómetro de la vida espiritual, porque la oración es una práctica de sinceridad. Mire lo que nos dice en Mateo 6, del verso 5 al 8, el que tiene de lectura. Lea cualquiera. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que hacer una separación. La oración de las prácticas religiosas vacías. Y ese es un deber suyo. No es que, bueno, qué palabra, amadísimo Dios, todopoderoso. Usted lo puede decir si le sale del corazón. Pero no es que tenemos que tener, es que estas son las palabras. No. Cuando un niño empieza a hablar, dice tal vez mamá o pa. Así mismo, lo que salga de su corazón. Ahora eso sí, usted tiene que anhelar crecer en la oración. Y para eso, ¿cómo va a crecer en la oración? ¿Cómo se crece en la oración? Orando. Nada más. ¿Cómo se crece? ¿Cómo una persona va a crecer en el manejo de un automóvil? Conduciendo. Asimismo, la gente dice afuera, la práctica hacia el maestro. Entonces, mientras usted más se dedica a la oración, usted va a aprender. Y el Señor nos va a dar aquí ejemplo. Mire, al inicio del ministerio de Jesús, el Señor habla de ¿qué? De la hipocresía. Porque muchas personas que se dedicaban a ¿qué? A hacer largas oraciones, a lo que ellos le llamaban oraciones, pero en realidad lo que eran rituales religiosos. Exacto. Hoy usted puede ser que diga, ya yo no digo el Ave María o el Rosario o lo que sea, pero a veces nuestra actitud es hipócrita. Y Dios quiere que usted se pare, que usted derrame su corazón. Mire, es increíble cómo entre nosotros hay tipo de personas que a pesar de no tener una vida de oración, hacen simulación. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que ve en redes sociales, porque usted no los conoce. Usted no los conoce. Puede ser que hayan buenos siervos de Dios, buenos hermanos, pero también falsos. Por eso usted tiene que tener discernimiento. Es como cuando usted va a un restaurante por la calle. Usted le sirve la comida, pero usted no sabe qué le pusieron. A veces la gente dice, a mí no me gusta que le pongan este tipo de condimento. Y la persona puede decir, no, yo no le pongo, pero sí le pone. O a la persona le puede decir, no es la comida de hoy día, y la comida puede ser de otro día. O no, la gente, usted sabe que a veces se habla de ciertos platos como el chaulafán, que ciertas personas dicen, no, le ponen esto y aquello. Por eso es bueno congregarse, porque aquí nos conocemos. Aquí nos conocemos. Y como usted sabe, no somos perfectos. Por eso usted tiene que poner la mirada en Cristo. Hay gente que no ora en absoluto, pero se presentan como si fueran los discípulos más piadosos. No siguen al Redentor, no siguen a Dios, son esclavos de sus propios corazones. Por eso es urgente, hermanos, que como cristianos rompamos toda hipocresía con ambiciones personales, que nos arrojemos a los pies de aquel
que ha dado su vida en rescate por nosotros, aquel que nos puede transformar nuestra vida. Mientras algunos erróneamente piensan que que tengo que decir esta palabra o aquella, no, usted vaya con sinceridad. Seamos verdaderos, seamos sinceros. Dios nos conoce. Usted y yo no le podemos engañar a Dios. Por eso vayamos con sinceridad ante aquel que nos conoce sin disfraz alguno. Mire lo que nos dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, el verso 6. Dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, es tiempo que usted y yo proclamemos y vivamos los verdaderos valores del Evangelio. Es hora de que usted y yo mostremos gratitud al amoroso, al maravilloso amor de Dios, al increíble amor del Padre. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo número 40, en el verso 17. Dice así: aunque afligido yo, esta es una oración, pero también es una alabanza. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Y él dice: Dios mío, no te tardes. Quiero decirle que Dios no se tarda, sino que Dios tiene su tiempo perfecto. Él está tratando con nosotros. Recuérdese que la oración es un termómetro. Es un termómetro de su vida espiritual. Dios quiere que oremos. La Biblia habla de orar sin cesar. La oración tiene que ser practicada con sinceridad. La oración es una invitación a seguir a Cristo. Estamos asistiendo a un tiempo difícil. La gente no quiere orar. Usted vaya a las iglesias grandes. Yo le digo porque conozco y porque también lo he hecho. La oración es de 7 a 7 y media. Llego 7 y 20 al culto. Antes de eso voy al baño. Ya son 5 minutos hasta que subo. Saludo al hermano de la puerta. Doblo rodillas. Ya empiezan las alabanzas. No queremos orar. Y si no queremos orar en la casa de Dios. No, hermano, yo oro en la casa. Yo oro en mi casa. Tenga mucho cuidado, porque si se nos hace difícil orar en la casa de Dios, mucho más difícil se nos hace orar en la casa. Porque ya una cosa, ya otra. Entonces es bueno que practiquemos. Orar es seguir a Dios con los ojos cerrados, porque Dios no se equivoca. Cuando usted y yo no sabemos qué orar, la Biblia dice que el Espíritu Santo gime, Él intercede con gemidos indecibles. A veces no sabemos qué orar. Cuando usted y yo no sepamos qué decirle, digámosle: Espíritu Santo, habla a través de mi vida. Porque yo no sé qué decir, no tengo palabras, no tengo fuerzas. A veces usted y yo tenemos problemas y parece que ya no podemos. Pues caigamos a los pies de Dios y el Señor nos va a dar palabra, fortaleza para orar, para clamar, para entrar en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, el salmista nos dice en el Salmo número 28, el verso 7. Mire lo que nos dice el Salmo 28, 7. Dice así: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mire, tenemos muchas oraciones. No es que usted tiene que decir las mismas palabras, pero aquí vemos el corazón de un hombre. Y si usted se sabe ese versículo y de corazón usted le puede decir: Señor, así como tu siervo David, o como el salmista, usted puede decir: oye mi Dios, oye mi Señor, oye mi Padre. Oye mi voz, con que a ti clamo, con que a ti oro, ten misericordia. Hermanos, la Biblia dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque si usted hace una breve reflexión de este día, mire, solamente de este día, de estas últimas 24 horas, usted se va a dar cuenta que pecó. Tal vez no oró, tal vez no leyó la Biblia, tal vez no quería venir al templo. Tal vez se enojó con su hermano.
Tal vez hubo un mal pensamiento, una palabra que no debemos de decir, tantas cosas, codiciamos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana caída. Es verdad, tenemos la nueva naturaleza en Cristo. Hay una lucha. Por eso tenemos que tener esta disciplina. Porque cuando usted se dedica a orar, cuando usted se dedica a leer la Biblia, cuando usted se dedica a vigilar, a ayunar, como vamos a ver, eso lo va a hacer que usted tenga una vida consagrada para Dios. Entonces, cuando oremos, es verdad que usted y yo tenemos necesidades, pero oremos más y negociemos menos. No vayamos solamente a pedir, vayamos primeramente a alabar. Recuérdese que cómo empieza la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza a alabar. Más adelante dice, danos el pan nuestro de cada día. Oremos más, negociemos menos, porque la oración es un arma espiritual, pero no es una arma, no es una herramienta para un beneficio material. Queremos a veces, no, yo con estas palabras bonitas voy a conquistar el corazón de Dios. Si salen de un corazón contrito y humillado, usted solamente necesita eso para conquistar el corazón de Dios. Pero no vanas palabras, falsas palabras. Porque Dios nos conoce. La oración debe ser una medicina para aquellos corazones que están heridos, para aquellos que están fatigados, para exponer quiénes somos ante Dios. Usted y yo somos frágiles, somos a veces ignorantes, no sabemos ni qué decir, pero debemos aprender a ser dependientes de Dios. Señor, aquí estoy, necesito de ti. Tengo problemas, Señor, pero antes de presentarte mis problemas voy a alabarte. Y luego sí, eche sobre Jehová su carga, todas sus cargas, pero eche sobre Jehová. No la vuelva a tomar, no la vuelva a recoger. Crea que Dios tiene el control de las cosas. Él está al frente, Él es el Dios soberano. Orar, hermanos, es quitarse los disfraces ante Dios. Es reconocer que usted y yo estructuralmente carecemos de un amor verdadero, pero necesitamos el amor de Dios. Cuando Dios derrama de su amor en nuestros corazones, entonces usted y yo podemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 26? Mire lo que dice Mateo 26, el verso 36. Mateo 26, 36. Dice así: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy, allí lloro. Mira, aquí lo encontramos al Señor. Y el Señor más adelante dice, mire, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Antes había dicho, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y cómo fue su oración? Mire, dice el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor estaba dando un paso muy importante. Iba a la cruz por usted y por mí. Iba a llevar el pecado de la humanidad. Aquellos que pongan su fe en Cristo, todos sus pecados, presentes, pasados, futuros, han sido puestos sobre los hombros del Señor. Usted y yo tenemos que hoy acercarnos, sabiendo que por ese sacrificio somos salvos, que Él nos limpia, que Él nos perdona. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y Él que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, si nosotros le damos lugar, entonces vamos a experimentar transformación, conversión. Pero míralo al Señor. Iba a experimentar algo que nunca había experimentado. En su vida como hombre, Jesús de Nazaret, no había experimentado nunca
un momento de separación con el Dios Padre. Y por eso es que Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Él no vino a hacer su voluntad. Siendo Dios, Él se despojó, se humanó, se hizo hombre, se encarnó y estando en condición de hombre se sujetó a las leyes terrenales. Él era omnipresente, pero no hizo uso de su omnipresencia mientras estuvo en la condición de hombre. Y eso lo hizo por usted y por mí. Pero Él se sujetó. Así mismo, hermano, sujetémonos a la voluntad de Dios. Y Dios va a derramar de su amor. Pero hay una necesidad. Por eso volvamos a Mateo. Mire, porque ahí tenemos la oración del Padre Nuestro en Mateo. Mateo 6 dice desde el verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si usted y yo nos ponemos a estudiar, a meditar, a reflexionar, esta es una oración muy profunda. Ahora, no es que tenemos que repetirla, nos presenta parámetros, nos presenta un modelo, porque tenemos que aprender a orar como Jesús. Recuérdense que a Jesús le dijo: Maestro, le dijeron sus discípulos, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Qué no es el Padre Nuestro? Como el Señor ya había enseñado, la oración no debe ser una práctica mecánica. No deben haber expectativas automáticas. No es una receta de una comida, no es una receta de un pastel que usted dice: bueno, tengo que decir esto, hacer. No. A veces, humanamente, como le digo, es importante que usted vayamos primeramente a adorar. Pero a veces humanamente llegamos: Señor, ya no puedo más. ¿Usted cree que el Señor le va a decir: no empezaste adorándome? No, el Señor nos comprende. Ahora, ¿por qué es bueno empezar adorando? Porque usted no se enfoca en el problema. Se enfoca en el Dios que le va a dar la victoria frente a ese problema. Entonces usted comienza a echar, sin darse cuenta, usted está echando la carga y ya no siente esa carga, pero comienza a alabar y usted se comienza a enfocar en la persona de Dios. Pero voy a poner un ejemplo: que usted tiene una deuda. Tengo la deuda, y usted lo primero que: Señor, discúlpame, pero es que mañana. El Señor no va a decir: este primerito me habló de lo económico. Pero eso no debe repetirse, no debe ser siempre el primer factor. Por eso es que quiero que aprendamos, hermano, porque toda oración tiene principios, tiene ciertos fundamentos para que la oración sea para la gloria de Dios. Por eso mire cómo termina esta oración: porque tuyo, dice, tuyo es el reino y el poder y la gloria. La oración es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Usted presenta sus necesidades, usted presenta las necesidades de su hermano, de su vecino. Todo eso está bien. Usted ora por el país, usted ora por las naciones, todo eso es bueno. Pero recuérdense que la oración es para la gloria de Dios, porque nosotros no somos como el fariseo: Señor, te doy gracias porque oro, ayuno, diezmo, ofrendo y hago esto y hago aquello, y yo soy el... No, eso es una oración egocéntrica. No, usted y yo no tenemos que ser fariseos, no tenemos que ser religiosos llenos de orgullo. La oración es para la gloria de Dios. Entonces, la forma en que uno ora, usted puede orar de pie, sentado, en un lugar, a veces en su casa, en su trabajo, aquí en el templo, en su casa. Aprendamos a orar siempre. Usted puede orar mientras está caminando, no es que va a cerrar los ojos y no. Usted puede, mientras está caminando, va hablando con Dios, como usted habla con un amigo, porque el Señor es nuestro amigo, el Señor es nuestro hermano, Dios es nuestro Padre Celestial.
Mire la relación que tenemos con Dios. Tenemos una múltiple manera de tener una relación con Dios. Ese es el Evangelio, es relacionarnos con Dios. El tiempo, es importante que le demos tiempo. Pero todos estos son detalles. No significa que porque, tengo que orar todos los días 1 hora. Es bueno que usted ore 1 hora. Y si mañana no puede orar 1 hora, porque X, Y, Z pasó, el Señor no le dice, me debes 1 hora. El Señor es bueno. Ahora, eso sí, si usted aprende a tener una disciplina. Recuérdese que empezamos con los deportistas. Ellos tienen un horario. Ellos son bien disciplinados. Ellos no dicen, no, me voy a acostar a las 11 de la noche, a las 12. Mañana tengo partido de tenis a las 7 de la mañana. Me acuesto a las 2 de la noche, a las 2 de la madrugada. No, ya tiene un horario, tiene una alimentación, sabe a qué hora se levanta, hace calentamiento, todo. Usted y yo no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero usted sabe que estamos en una guerra espiritual. Y la Biblia dice que tenemos que tener puesta toda la armadura y tenemos que estar orando, porque a través de la oración también el Señor nos comunica su mensaje. Pero volviendo, mire, brevemente, algunos parámetros para una vida de oración. Orar primero es siempre reconocer la grandeza, la bondad de Dios. Mire, el Señor nos enseña a decirle Padre. En los tiempos de Jesús la gente no le decía a Dios Padre. Usted y yo le podemos decir Padre con toda confianza. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Ahora, no debemos confundir la generosidad de Dios con la convivencia con el pecado. Dios es bueno, entonces puedo hacer lo que yo no. Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Cuando hay pecado, el pecado es un obstáculo. Es como que si el pecado corta la sintonía, la señal. A veces usted y yo estamos con el celular y estamos viajando y tenemos buena señal por un momento y estamos hablando, pero llegamos a un lugar donde la señal es pésima. El pecado es así. El pecado es un obstáculo en nuestra oración. Por eso veíamos días atrás que debemos aprender a perdonar. Porque si traemos la ofrenda como veíamos el domingo y nos acordamos que tenemos algo con nuestro hermano, es mejor dejar ahí la ofrenda. Es mejor que usted se ponga primero a cuentas, porque Dios no va a recibir esa oración, Dios no va a recibir esa adoración. Toda oración debe apuntar al Dios eterno. Hermanos, tenemos un Dios eterno. A veces estamos mirando las desgracias de la sociedad. Yo no digo que usted analice, no ore por lo que pasa en nuestro entorno, pero no se quede mirando las desgracias de la sociedad, porque eso es pasajero. Nosotros nos espera cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos momentos difíciles, pero no se enfoque en lo de aquí. Porque usted tiene un Dios todopoderoso que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, no temeremos porque Él va junto a nosotros, hermanos. Amén. No nos pongamos a mirar las cosas materiales. Las cosas materiales son pasajeras. Hagamos tesoros en los cielos. Y hay que orar siempre, hermanos. Siempre, la Biblia siempre nos dice, orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su maná, su alimento celestial. Y eso es diario, hermano. Recuérdese que el pueblo tenía que ir cuando estaban en el desierto todos los días, por la mañana, a recoger. Por eso, ore y lea también la Biblia. Ore, practique las disciplinas espirituales, hermanos. Y en la oración comience a decir, Señor, despójame de la arrogancia, del orgullo, de la prepotencia, del yo. Porque aquellos que oran
van a experimentar que Dios comienza a hablar con ellos. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla por su palabra en especial. Y todas las demás formas en que Dios nos habla, por la naturaleza, a través de una prédica, a través de un sueño, a través de una visión, tiene que estar sujeta a la autoridad máxima que es la Biblia. No se puede salir ni una coma, ni una tilde. No se puede alejar de lo que ya está escrito. Por eso cuando usted escucha, hoy usted está escuchando el mensaje, me toca a mí predicar, analice el mensaje a la luz de la palabra de Dios. Y recuérdese, no tenemos que tener rencores. No tenemos que tener rencores. Alejémonos de esas cosas. Porque el Señor nos llama a que, mire, el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre. Tenemos que ir sin enojo, sin rencor. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Tenemos que acercarnos como somos. Somos débiles, somos frágiles, pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque usted, como el Señor termina esta oración, porque tuyo es el poder, reconozca la soberanía de Dios. Él es el Todopoderoso, hermano. Usted y yo no le servimos a un ídolo muerto, le servimos al Dios vivo y verdadero. Aunque este mundo está caótico, Él sigue rigiendo el mundo. Él sigue siendo el Dios soberano. Está en el control de este mundo, aunque es caótico. Y usted puede decir, ¿cómo? Porque Dios permite, pero un día toda cosa será juzgada, toda cosa buena y toda cosa mala, toda obra suya, mía y del mundo será juzgada ante Dios. Todos daremos cuenta. Pero usted y yo, si estamos en Cristo, sabemos que no estamos bajo ninguna condenación. Sí, puede ser que haya un llamado de atención. No serviste como debías de servir. Fuiste a veces un poco orgulloso. Fuiste esto, aquello. Pero mi hijo dio su vida en rescate por ti. Eres salvo. Tienes acceso a la vida eterna. Pero caminemos, hermano, y no dejemos de orar. Porque, hermano, no va a tener sentido que usted ore, pero no perdona. Vuelvo a hablar de esto. ¿Por qué últimamente estoy hablando de esto? Porque lamentablemente hay muchas de esas cosas dentro de los creyentes. Hoy, lamentablemente, como la política se ha entrado dentro de la iglesia, yo soy de la izquierda, de la derecha, y a veces hay hermanos que hasta por esto tienen problemas. Porque son afines a X o Y figura política. Usted no siga a los hombres, siga a Cristo. Nosotros somos cristianos. La palabra cristiano significa uno que sigue, un partidario de Cristo. No somos ni rodosistas, ni correístas, ni ningún partido. Usted puede tener su preferencia, sí, pero no haga de los hombres ídolos. Solamente siga al Dios vivo y verdadero. Quiero terminar con 3 cosas este mensaje. Quiero hablar acerca del ayuno, porque hemos hablado de la práctica del ayuno. Vemos a este hombre llamado Daniel. Si usted lee el capítulo 9, usted va a darse cuenta que Daniel había estado ayunando por algunos días, si no estoy mal, 21 días. En casa lees el capítulo 9. Daniel había estado ayunando con un propósito. Había habido una palabra para el pueblo de Israel, para su nación, que después de 70 años de un cautiverio que ellos habían llevado por 70 años, después de 70 años ellos regresarían a su tierra. Y los 70 años estaban a punto de culminar. Entonces él quería saber, ¿será que Dios se olvidó? ¿O será que las fechas? ¿O estoy mal? Estoy entendiendo mal. Señor, alumbra mi entendimiento. Y Dios envía a su ángel. Y Dios no solamente le explica que ya los 70 años se están cumpliendo, pero además le explica que iba a venir un tiempo nuevo. Iban a empezar el tiempo, los tiempos finales.
Poco a poco se iban a aproximar los tiempos finales. Y le comienza a dar revelación. Esa revelación hasta hoy está siendo real, se está haciendo realidad. Pero lo que yo le quiero decir es que Daniel le buscó al Señor con ayuno y oración. El ayuno es una disciplina que va en conjunto con la oración. Hermanos, servir a Dios debe ser una práctica sencilla, natural. Porque el ayuno es parte de adorar. Toda disciplina, cuando usted lee la Biblia, es para la gloria de Dios. Cuando usted ora, es para la gloria de Dios. Cuando usted ayuna, es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos de hechos o de palabras tiene que ser hecho para la gloria del Dios soberano. A través de un ayuno usted tiene que expresar la soberanía de Dios. Mire lo que nos dice, volviendo a Mateo 6. Luego el verso 16 al 18 dice así: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayudan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mire. Aquí Jesús está exhortando a sus discípulos a que sean diferentes a los religiosos. Así como la gente oraba para ser vista, ayunaban para ser vistos. Ellos utilizaban el ayuno, este acto devocional, ¿para qué? Para su autopromoción. Eran deseos engañosos. Hermanos, la gente se engaña. Yo ayuno, yo oro. Es deber de todo creyente ayunar y orar. Ese es el deber de todo creyente. ¿Por qué ayunamos? En especial ayunamos para romper cargas espirituales. Porque usted y yo tenemos una lucha interna. Entonces, cuando ayunemos especialmente, no podemos ayunar por salud, por una necesidad económica, por todas las cosas buenas que podríamos decir, pero en especial ayune. Señor, yo me doy cuenta que sigo siendo hipócrita, que sigo siendo mentiroso, que tengo un problema en esta área, y eso no te agrada a ti, Señor. Dame la victoria frente a esta área carnal de mi vida. Entonces usted comienza a darle lugar al Espíritu Santo. Usted sabe que ayunar es abstenerse de alimento por el tiempo, pero usted tiene que conocer que hay diferentes maneras de ayunar. Usted puede ayunar un día o 2 días o 3 días, los días que usted entienda, y esos días te puede decir no como, no bebo. O usted puede comer ciertos alimentos como una sopita, una fruta, como una especie de dieta, o usted puede tomar solamente líquidos. Pero lo que hace a un ayuno cristiano es que usted busca más del Señor. Por eso dice que Daniel le buscó al Señor con oración, con ruego, con ayuno, con súplica. Usted derrama su corazón. Usted dice: Señor, aquí estoy. Reconozco mis fallas, reconozco mis errores. Y ahí usted presenta sus necesidades. Si hay un familiar enfermo, usted puede ayunar por un familiar enfermo. Si hay una necesidad económica, usted la puede presentar, pero usted tiene que aprender que muchas veces, esas necesidades económicas surgen porque tomamos malas decisiones. Entonces usted aprenda en el ayuno que Dios es el soberano. Y así como Jesús dijo: sea hecha tu voluntad, mañana Dios le da la salida de ese problema económico. Aprenda que Él tiene que regir su vida. Porque si no, ese ayuno lo sacó de un problema, pero usted mañana se puede meter en un problema mayor. Dios quiere que aprendamos a ser creyentes disciplinados. Creyentes que entendemos que el ayuno es una herramienta que aún nos da liberación de los problemas ¿de qué? De la carne, hermanos.
El ayuno no es símbolo de opresión, no es símbolo de sufrimiento como hacían los judíos, es símbolo de liberación, es un anuncio de gratitud, es un anuncio de adoración. No tenemos que martirizarnos. Por eso dice, cuando tú ayunes, lava tu cara, úngete con aceite, con perfume, haz una fiesta para Dios, porque vas a entrar a la presencia del Dios vivo y todopoderoso. El Señor Jesús ayunó. Ayunó 40 días y 40 noches y vino el enemigo, presentó la tentación, pero ahí vemos la victoria. Asimismo, Dios quiere que usted y yo seamos victoriosos, vencedores, libres de las tentaciones. No significa que no vamos a ser tentados. Libre, estoy hablando de que seremos vencedores frente a las tentaciones. Las tentaciones vendrán, pero si usted busca del Señor como debe de ser, el Señor le dará la salida. Y quiero decirle que hay bendiciones, hay bienaventuradas consecuencias del ayuno. Mire lo que dice Proverbios 15:13. Dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mire, Gloria a Dios. el corazón alegre. Es verdad que a veces en el ayuno va a haber lloro, lamento, pero Dios no quiere que usted se quede de ese lloro y lamento, sino que usted mire a quién le está presentando el ayuno. Y usted dice, yo tengo este problema, tengo esta carga, tengo esta necesidad, pero tengo adelante de mí alguien que, como dijimos hace un momento, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Hermanos, en Cristo usted y yo podemos vencer. Tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con la familia. El mundo nos quiere destruir, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El ayuno no es una moneda para negociar espiritualmente. No es para ser bendecidos, hermanos, porque en Cristo ya hemos sido bendecidos. En Cristo ya estamos bendecidos. En Cristo estamos completos. El ayuno lo que va a dar es liberación, crecimiento, experiencia con Dios. Usted va a darle tiempo, va a dedicarle a Dios. Entonces usted va a ser más sensible a la guía divina. Y al seguirlo, usted va a experimentar el bien, la bondad de Dios, porque quien ofrece al Dios Todopoderoso, al Redentor, un verdadero ayuno, no se preocupa por lo que recibirá, pues ya está contento con lo que tiene. Tenemos a Cristo, tenemos al Todopoderoso. Hay una alabanza que dice, el poderoso vive en mí. Hermanos, Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermano, cuando más se acerca el fin de estos tiempos, el Señor dijo, en aquellos días ayunarán. ¿Cuándo? Cuando el novio se haya ido. Cristo ya no está junto a su novia. Está el Espíritu Santo, que es Dios. Es todopoderoso. Él nos acompaña, pero estamos a la espera de Cristo. Por eso el Apocalipsis termina con una oración, con una declaración. Dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, hermanos. Estamos viviendo tiempo donde vemos cómo el pecado se externaliza, cómo el pecado cada vez sale más y más afuera. ¿Y cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos hacer que no seamos contaminados por esta ola de maldad? Una de las herramientas es orando. Orando en todo tiempo, orando y velando para que no entremos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo doblegamos la carne? Es a través del ayuno. Por eso recuerde, tenemos que presentar un sacrificio santo, agradable. Hermanos,
Aunque vivimos en un tiempo caótico, sin embargo, nuestro Señor, nuestro Redentor, merece verdadera oración, merece verdadero ayuno. No se preocupe por lo que recibirá, agradezca lo que ya tiene. Ore sin cesar y haga del ayuno una disciplina relevante en su vida espiritual, porque recuérdese que quien sigue a Cristo cultiva la práctica de la oración y el ayuno. Amén.